o de la comisión de un delito. A nosotros se nos pidió un despacho de abogados, se amparó frente a nosotros porque no quisimos registrar como víctima a una persona moral y perdió el amparo, obviamente, porque la ley es clarísima. La víctima es una persona física, una persona moral no es víctima para efectos, por lo menos para efectos de la ley, ¿no? Obviamente, pues ellos dieron el negocio de la vida, ¿no? Imagínate, repararon las empresas, pero no sé si se nos hubiera ido el fondo en una semana, yo creo, ¿no? Víctima potencial, ya mencionó este tema la comisionada Pedrosa hace un rato, son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedur, es que por eso está en Francis, impedir, quiere decir, o detener la violación de derechos humanos o la comisión de un delito. Son víctimas, a ver, aquí sí, las comunidades y las organizaciones sociales pueden ser víctimas en términos amplios cuando son afectadas de sus derechos o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito, pero eso son las comunidades, no las empresas. Adelante. ¿Qué tipo de derechos hay? Derechos de... Estos me los voy a pasar rápido, son los que dijo la comisionada: ayuda, asistencia, recibir ayuda provisional, muy bien. De acceso a la justicia, adelante. Estos ya me los voy a saltar porque todo esto lo mencionó la comisionada Pedrosa. De acceso a la justicia, en el proceso penal, todos estos que están aquí viendo ustedes, adelante. El derecho a la verdad, que también ya salió ampliamente. A ver, además detengamos aquí. Las víctimas y la sociedad en general tienen derecho a conocer los hechos constitutivos de delitos y las violaciones de derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad y a recibir información específica sobre violaciones de derechos humanos o los delitos que afectaron directamente. Adelante. A la reparación integral. Adelante. ¿Qué es la reparación integral? Me voy a detener un poquito en eso. Es el derecho que tienen las personas en situación de víctima a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva. Es muy importante señalar esto porque nos pasa, me pasa a mí y ahí hago reconocimiento público de error, nos pasa que confundimos en la práctica muchas veces la reparación con la compensación. La compensación es un elemento muy importante muchas veces de la reparación, pero a veces cuando le preguntan a uno, oye, ¿de cuánto es la reparación integral? Pues no necesariamente es de cuánto, a veces sí y a veces no, pero sobre todo, ¿qué necesita la víctima para recuperar su proyecto de vida o para lanzar un nuevo proyecto de vida, ¿no? Entonces, reparar de forma integral es facilitar a la víctima retomar su proyecto de vida o reiniciar, ¿no? Uno nuevo. Adelante. Restituir. ¿Qué significa restituir? Fundamentalmente eso, cuando se puede, que las cosas, en la medida de lo posible, si es, digamos, ¿no?, vuelvan al estado en el que estaban antes de la comisión del delito. Obviamente esto no se puede cuando muere, cuando hay un homicidio, cuando hay una desaparición, cuando hay una tortura. Las cosas nunca, la restitución nunca es posible plenamente. Pero bueno, se pueden dar elementos que acerquen el derecho de las víctimas a esta restitución, ¿no?, de las cosas. Adelante. Rehabilitar, es decir, volver a ser hábil a la persona. ¿Y qué ejemplos podemos tener de esto, de la rehabilitación? Me da un poco de pena porque ustedes son los más expertos en estos temas, ¿no? Y yo estoy explicándoles, pero bueno, así. Siempre digo, cuando me topo así con públicos como este, donde hay funcionarios de la comisión, etcétera, siempre digo que me cuesta mucho trabajo venderle miel al colmenero, pero espero que me disculpen mis imprecisiones y se queden con el mensaje fundamental, ¿no? Bien, la rehabilitación, que significa volver a habilitar a la persona para que pueda ejercer sus derechos. Hay muchos tipos de rehabilitación. A mí uno que me parece es cuando, por ejemplo, una persona acusada de cometer un delito y que no lo cometió, etcétera, pierde pues, derechos para ejemplo. Entonces hay que rehabilitarla. Por ejemplo, yo veo el caso en el Distrito Federal.
de un hombre que fue acusado, imagínense ustedes, de abuso sexual infantil, falsamente. Ese hombre, sus hijas no le dirigen una palabra, ¿no? O sea, no pueden, además, sus hijas no pueden organizar una reunión, una fiesta en su casa porque sus papás o sea, el hombre está absolutamente deshabilitado para muchas cosas. Entonces es que cuando ponen mi nombre o el nombre de mis hijas en internet, salen un montón de cosas espantosas sobre mí. Entonces, ¿cómo rehabilitas eso? Es todo un trabajo, pero por lo menos habría que quitar de pues de los registros donde aparece la persona como delincuente cuando claramente no lo fue, pues todos esos registros, ¿no? Liberarlo de esos registros. Adelante. Obvio, perdón, nada más en lo anterior, rehabilitar tiene mucho que ver con la parte médica, por supuesto, ¿no? Cuando una persona es dañada físicamente, pues hay que rehabilitarla y eso es parte de la compensación, de la reparación. Si perdió alguna facultad para realizar alguna actividad profesional, pues hay que rehabilitarla en la medida posible. Adelante. La compensación, que es la parte económica sobre todo, ¿no? La compensación económica, que es importante porque es un tema importante señalar. La compensación no significa para nada comprar las conciencias de las víctimas. Es un tema de derechos. Yo lo digo muy claramente, por ejemplo, con el tema de los desaparecidos, de los 43 normalistas y todo esto. La compensación es un derecho de ellos y para nosotros como Comisión Ejecutiva es una obligación. Ellos pueden o no ejercerla, obviamente, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los 3 normalistas fallecidos, que ya podrían ejercer la reparación, ¿no? Saben, además de los 43 desaparecidos, hay 3 fallecidos, ¿no? De una manera terrible, ¿no? Esos 3 podrían ser objeto de reparación inmediata por parte y de compensación, en este caso, por parte de la Comisión Ejecutiva. Y yo he insistido mucho que ello es un derecho, o sea, nos lo podrían exigir sin más ni más, nosotros tendríamos que hacerlo, ¿no? No hay ninguna condicionante que pueda limitar en su derecho al ejercicio a la verdad, a la justicia, etcétera, ¿no? Pero a veces es difícil entenderlo para una víctima, específicamente cuando está en un contexto más complicado, ¿no? Pero bueno, la compensación es un tema muy importante y nosotros en el caso de la Comisión Ejecutiva tenemos todo un comité interdisciplinario evaluador que determina, conforme a los parámetros de la Corte Interamericana, la compensación que corresponde a una víctima determinada. Adelante. Satisfacción. Eso tiene más que ver con que la víctima sienta el acompañamiento y el apoyo. Muchas veces la satisfacción, por ejemplo, a veces hay una víctima, por ejemplo, que nos pidió que apareciera su nombre en el monumento a las víctimas que administra la comisión, que está ahí en el Campo Marte. A veces la satisfacción puede ser una disculpa pública o a veces una disculpa privada, pero el reconocimiento, etcétera. Muchas veces las víctimas piden algún tipo de acto que tenga que ver con esa satisfacción, que ellos queden, digamos, tranquilos, por ejemplo, para pasar a una siguiente etapa. Adelante. Y la garantía de no repetición, que tiene más que ver con la elaboración, con la generación de políticas públicas, de lineamientos o de acciones también de justicia internas para que esto no se vuelva a dar, ¿no? En la medida de lo posible. Bien, adelante. El derecho a la reparación integral pues está establecido, como ya lo dijimos, en el artículo 1 de la Constitución, al mismo tiempo también en el artículo 20. Adelante. Apartado A, establece el proceso penal tiene como objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune. Adelante. Y en el apartado B, adelante, que dice que toda víctima tendrá como prerrogativa fundamental que se le repare el daño. En los casos que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima ofendido lo pueda solicitar directamente. El juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si se ha emitido una sentencia condenatoria. Adelante.
En el fondo, pues, ya se nos fue el juez para que el presidente, pero ya se lo dije yo en una reunión que tuvimos recientemente en Nayarit. Las víctimas deben ser el centro también en el actor judicial. Adelante. Y en el caso del derecho a la reparación, también funciona la compensación subsidiaria. Adelante. Es decir, bueno, está el artículo primero que ya vimos. La comisión ejecutiva puede entrar a reparar de manera subsidiaria cuando el delincuente no está, o no tiene, o se murió, o no hay condiciones para que repare, no tiene manera de hacerlo, ¿no? Adelante. Dice el artículo 64 de la ley de víctimas, se otorgarán por todos, bueno, esto es para el Poder Judicial. Adelante. Son 4 las autoridades que pueden emitir resoluciones en materia de compensación subsidiaria: el órgano jurisdiccional nacional, a nivel federal, pues, también lo puede hacer el órgano jurisdiccional local a nivel local, el organismo público de protección de derechos humanos, el organismo jurisdiccional internacional, la Corte, por ejemplo, interamericana, y el organismo internacional de protección reconocido por los tratados internacionales, que sería la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, la Comisión Interamericana. La compensación subsidiaria por comisión de un delito del Fuero Federal. ¿Cómo procede la compensación? La víctima debe estar inscrita en el registro, debe contar con sentencia ejecutoria, lo que platicábamos en el caso de delito, y que la víctima no haya sido reparada por el sentenciado. Adelante. Adelante. Listo, ¿verdad? ¿Más? Adelante. Conclusiones. La Ley General de Víctimas, su reglamento e instrumentos de políticas públicas de la Comisión Ejecutiva, así como el protocolo de atención a víctimas de la Comisión de Derecho del Estado de Puebla, buscan permitir a las personas en situación de víctima recuperar su proyecto de víctima. Quienes tenemos la función de trabajar con personas en situación de víctima, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de transformar una vida. Yo creo que ese es un mensaje fundamental que yo quisiera quedármelo para mí, compartirlo con ustedes. La importancia de poder transformar una vida que a lo mejor a veces para las personas pierde sentido en muchos casos, y nosotros podemos ayudarles a que recuperen el sentido de su vida y que generen un proyecto. Mediante la firma de este convenio, pues, entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Puebla, damos un paso adelante en la consecución de ese objetivo. ¿Listo, verdad? Adelante, creo que ya se puede. Pues listo. Pues no sé si hay alguna pregunta o algo, si no, pues les agradezco su atención, su paciencia. Bien, presidente, muchas gracias por la exposición muy clara, me parece muy objetiva la exposición de lo que es lo que hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y a la Comisión Estatal nos da mucha luz porque vamos a tomar los parámetros en cuanto exista la Comisión Ejecutiva Estatal para ir de la mano con las conciliaciones y las recomendaciones, que exista también en Puebla un fondo de reparación del daño para las víctimas. Me parece que es muy importante porque las autoridades a veces no saben quién es la encargada de reparar, ¿no? Si la autoridad responsable o alguna otra autoridad que haya intervenido en la acción o en la omisión de violación de derechos humanos, y me parece que muy bien que exista una comisión ejecutiva a nivel estatal. Bien, está abierto el micrófono, compañeras y compañeros. Si existe alguna pregunta para el consejero presidente o para la consejera Susana Talier, está abierto el micrófono, por favor. Adelante, por favor. Disculpen, yo no quería hacer más que un comentario. A lo mejor las formas a veces no coinciden con el fondo que se persigue en algunos noticiarios de acá de la ciudad de Puebla. Hay una persona a quien yo escucho diariamente y que soy fanático de él, que es Javier López Díaz. Él constantemente está en contacto con la red de ciudadanos y acuden ante él para pedirle ayuda cuando alguien no tiene por cómo enterrar a su familiar. Son gente que no es víctima de un delito. Sin embargo, él lo ha manifestado y yo creo que
es lo correcto. Se afecta el fondo para reparación del daño a víctimas. ¿Qué tanto es equivocada esa situación? Se está haciendo el bien, se está apoyando a la gente que sufre menoscabo dentro de su familia por alguna situación que no necesariamente fue producto de algún delito. Sin embargo, se le apoya con algún féretro, con alguna ayuda. Eso habla de la bondad de esa área, ¿no? de atención a las víctimas. Pero ¿qué tanto podemos disponer de ese tipo de partidas que están destinadas para efecto de delitos para hacer el bien? Cuando hace uno cosas buenas pero no de acuerdo a las formas o los protocolos, ¿qué tanto estamos equivocados? Discúlpeme, y alcalde, a lo mejor hasta le pido una disculpa al director del noticiero, a quien admiro mucho y lo respeto, y creo que es un personaje acá en Puebla. Gracias. Gracias. Yo le comentaría en el aspecto normativo, y qué bueno con esa pregunta. Puede haber muchas personas que, como Javier López Reyes, se dediquen a la defensa de los derechos de las víctimas. Pongamos el caso que él fuera un titular de una organización de la sociedad civil. La ley dice, la Ley General de Víctimas, dice que la propia víctima puede tener un representante, y nosotros tenemos un padrón de representantes. Entonces, si la víctima autoriza que X persona sea su representante, pues puede funcionar durante todo el proceso, incluso se pagan costas y gastos. Y respecto, por ejemplo, de pagar velatorios, las cajas, todo un funeral, se tiene el fondo de ayuda, asistencia y reparación, pero encontramos la forma donde hay un fondo de emergencia. Cuando ustedes vean que la Comisión Ejecutiva crea un fondo de emergencia para delitos federales, es porque vamos a pagar un velorio. Eso es en el aspecto normativo de lo que puede hacer una asociación civil en el aspecto de velorios. A ver, si entendí bien, también te refieres al caso de que una persona por ejemplo, no es víctima de delito de violación de derechos humanos, sin embargo, por determinadas circunstancias de pobreza o de cualquier otra cuestión, piden apoyos, ¿no? Mira, lo que nosotros hemos tratado de hacer es, en la medida de lo posible, encontrar el punto exacto entre la ley y la buena voluntad. Yo creo que no es válido salirse de la ley, sin duda, porque incluso por hacer el bien, pues le va a hacer mal a tu familia, porque te van a meter al bote por hacer cosas indebidas, ¿no? Pero pero sí se puede hacer muchas cosas por las víctimas sin violar la ley. Entonces, mi sugerencia es, vámonos al principio del mayor bien posible dentro del marco legal. Y si a veces tenemos que interpretar la ley con mucho cuidado, pero interpretarla de manera pro persona, digamos, de manera favorable, encontrándole, pues habrá que buscar cómo lo encontramos, pero siempre bajo el marco de la ley. Con un buen equipo jurídico a veces se pueden hacer cosas maravillosas sin violar la ley. Pero buscando manera. Por ejemplo, nosotros nos piden mucho, determinadas víctimas nos piden que les paguemos dinero para asistir a un viaje, una reunión que no es propiamente el seguimiento de su asunto. Entonces, bueno, pues si van a un foro, por ejemplo, entonces yo sí les puedo pagar puedo pagar su traslado como foristas, siempre y cuando, ya no les pago como víctimas, sino como foristas. Entonces encuentro, siempre y cuando sea verdad y puedan demostrarlo y tengan los papeles, etcétera. Pero siempre se puede, o digamos, yo lo que animaría es, cuando hay una petición de buscarle cómo sí se puede. Y si no se puede,
ser muy francos y decir, pues en esta ocasión me resulta imposible, pero buscarle esas salidas humanas pues al tema, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Muy bien, presidente. ¿Alguna otra pregunta, compañeras y compañeros? ¿Quedó muy claro o...? Muy bien, ¿Quién otra adelante? Hola, Alberto García. Había mencionado sobre el pago de la reparación que se tardara tiempo. ¿Un aproximado de cuánto tiempo es lo que tendría que esperar una víctima para el pago? 2 semanas. A ver, habiendo sentencia, dices tú, habiendo sentencia o recomendación, nosotros en algunos casos cuando está todo muy claro, puede ser 2 semanas o 3 semanas cuando mucho. A veces el tema está en la víctima que tiene que conseguir, por ejemplo, como se repara a víctimas directas y víctimas indirectas, y entonces a veces hay que conseguir que el acta de nacimiento, a veces es muy complicado ese proceso para ellas, pero sí tenemos que tener pues toda la comprobación de que es un familiar y de que entonces muchas veces nosotros nos hemos tardado, por ejemplo en el caso de Tlatlaya, pues ya hemos empezado a reparar y nos han faltado, pues creo que llevamos 4 o 5 víctimas de las 13 que la Comisión Nacional nos señaló, y es porque pues ellas no han juntado los papeles, pues, ¿no? A veces es complicado, pero el sistema es muy efectivo. Hay un fideicomiso ya listo, lo aprueba el Comité Interdisciplinario Evaluador, en una semana puede tener la resolución, lo aprueba el Pleno y en la semana siguiente se está pagando el fideicomiso. Es muy rápido, muy eficaz el sistema. Gracias, presidente. ¿Alguna otra pregunta, compañeras o compañeros? Aquí, adelante. Buenas tardes. Mi pregunta solamente es en relación al fondo. Sabemos que para poder determinar una compensación y todo lo demás que implica la reparación integral, pues hay ciertos lineamientos. Me gustaría saber si la comisión está trabajando sobre estos, cuáles son sus bases, si nos estamos yendo a criterios de Corte Interamericana, todo lo demás. Gracias. Una intervención rápida, comisionado presidente. Precisamente a raíz de la ley y del reglamento nos obliga a tener lineamientos, y entonces estos lineamientos ya están publicados en la página de internet. Ahí vienen señalados los pasos de cuáles son las obligaciones para el fondo y cómo fue creado. Es más, también publicamos todo lo relativo al fondo en la página de internet. Pues nada más reforzando lo mismo, esos lineamientos ustedes los pueden consultar, están basados precisamente pues, en la ley, en el reglamento, y sí seguimos mucho el criterio de la Corte. Para nosotros es fundamental seguir los más altos criterios a nivel internacional. Incluso hemos sido criticados por ello, por seguir los criterios internacionales más altos, pero pensamos que es lo justo y lo adecuado y lo que la ley nos obliga. Muy bien, muy interesante. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quiero agradecer la presencia el día de hoy aquí en Puebla del comisionado presidente, maestro Cuchillo. Muchas gracias, maestro, por atender la solicitud de la Comisión de Puebla. A la doctora Pedrosa, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a todos ustedes, servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que hoy nos acompañaron a esta importante plática de